Querida comunidad, con gran tristeza compartimos la noticia del fallecimiento del Papa Francisco, un líder espiritual que tocó los corazones de millones con su humildad, misericordia y compromiso con los más necesitados. Invitamos a todos a unirse en oración y a dejar un mensaje de descanse en paz en los comentarios, como un homenaje a su legado de amor y servicio. Que su alma descanse en la paz eterna. El texto proporcionado no menciona la muerte del Papa Francisco. En cambio, se centra en su elección, su pontificado y las reformas que ha implementado desde que asumió el papado en 2013. Describe cómo Francisco, el primer papa latinoamericano y jesuita, ha transformado la Iglesia católica con su estilo humilde, su énfasis en la misericordia y su enfoque en los pobres, los refugiados y los marginados. También aborda su impacto en la burocracia vaticana, su crítica a la economía global y su esfuerzo por hacer la Iglesia más inclusiva y colegial. Dado que el texto no hace referencia a la muerte de Francisco, y considerando que la fecha actual es el 21 de abril de 2025, no hay información en el texto ni en el contexto proporcionado que indique que el Papa Francisco haya fallecido. Si tienes información adicional o una fuente específica que mencione su muerte, por favor proporciónala para que pueda analizarla y ofrecer una respuesta más precisa. De lo contrario, puedo buscar información actualizada en la web o en publicaciones en X para verificar el estado del Papa Francisco, si lo deseas. ¿Quieres que realice una búsqueda en tiempo real? Hay tres grandes épocas en la historia de la Iglesia. Primero, el breve período del cristianismo judío. Segundo, el período de la civilización europea. Tercero, el período del cristianismo como una religión plenamente mundial que apenas ha comenzado. ¿Qué está pasando con la Iglesia Católica? Hasta el 11 de febrero de 2013, la sabiduría convencional decía que esta institución de 2,000 años, impregnada de tradición y protocolo, era incapaz de un cambio real. Pero, ¿qué pasa cuando la sabiduría convencional se desvanece? Estaba seguro de que lo que escuché estaba equivocado, que los informes iniciales eran erróneos, que había habido algún error. Los papas no renuncian. Desde la histórica renuncia y salida del Papa Benedicto XVI, la Iglesia Católica ha estado en una montaña rusa continua que ha emocionado a muchos, preocupado a algunos y sorprendido a todos. No puedes ignorarlo. Es un creador de noticias con gran credibilidad, transparencia y honestidad. El mundo no está acostumbrado a ver a un prelado sereno y humilde de Argentina, extraordinario en su simplicidad y firme en su mensaje de ternura, misericordia y alegría. La historia se está desarrollando, y la pregunta permanece: ¿qué significa todo esto para una antigua comunidad de fe y para el mundo que busca cambiar para bien? El cambio fue evidente en este pontificado desde el principio, y los más de 6,000 periodistas en el Vaticano para la transición se aseguraron de que todo quedara registrado en cámara. No pensábamos que realmente no viviría en el apartamento papal, que tomaría el teléfono para pagar una factura. A veces me pregunto si los cardenales tienen algún remordimiento. ¿Realmente sabían en qué se estaban metiendo? David Gibson, periodista que cubre el Vaticano para Religión News Service, dice que los cardenales no podrían haber predicho la respuesta positiva inmediata a la elección del cardenal Bergoglio. Es difícil saber cómo es un obispo en su diócesis. Los 115 hombres de todo el mundo en el Colegio de Cardenales no siempre se conocen tan bien como pensaríamos. Pero este cónclave fue diferente. Los cardenales se reunieron durante 7 días de reuniones generales antes de entrar en la Capilla Sistina para votar. Perfilar al próximo papa significó hablar con franqueza sobre lo que muchos veían como una burocracia vaticana disfuncional. Fugas, escándalos y una actitud autorreferencial entre sus administradores más poderosos habían paralizado al Vaticano durante años. Muchos especularon que fue esta crisis interna la que finalmente quebró a Benedicto. El cardenal Sean O'Malley, arzobispo de Boston, confirma que este cónclave estuvo definido por su contexto único. No hubo funeral, por lo que no estaban de luto por un papa.
Esto generó mucha especulación sobre quién sería el próximo papa y qué cualidades se buscaban. Menos de 24 horas después, el Colegio de Cardenales, aislado del mundo exterior, comenzó el cónclave para elegir al próximo papa. Mientras tanto, fuera del Vaticano, los periodistas se apresuraban a elaborar una lista de posibles candidatos. Nadie vio venir lo que ocurrió. El cardenal Bergoglio no estaba en el radar. Scott Pelley de CBS se sorprendió al escuchar el nombre de Bergoglio resonar en la plaza de San Pedro, y como todos, quedó asombrado por lo que vio a continuación. Sale vestido con una sotana simple, con una cruz pectoral sencilla, y lo primero que pensé fue, eso no está bien, no lleva la ropa adecuada, esa cruz no es la correcta. Como si el Papa fuera a cometer un error con estas cosas. No fue un error, fue un mensaje. Estaba diciendo, soy un hombre sencillo y tengo valores que valoro profundamente cuando se trata de relacionarme con los pobres, los desfavorecidos, los incomprendidos del mundo. Lo dijo todo en el momento en que salió al balcón. El impacto de la elección de Francisco. Lo más impresionante de esa fría noche del 13 de marzo fue la determinación de las palabras y acciones del Papa Francisco. La enorme responsabilidad que los cardenales le impusieron no pareció cambiarlo en absoluto. Curiosamente, lo que el mundo vio como nuevo en el papado resultó ser el clásico Bergoglio, un hombre sencillo y humilde que intenta vivir el Evangelio, completamente cómodo en su propia piel. El primer papa latinoamericano y jesuita comenzó con fuerza. Su elección del nombre Francisco y su aversión al boato papal fueron señales tempranas de sus prioridades. 2 semanas después, en Jueves Santo, todo comenzó a calar cuando Francisco lavó los pies de 12 jóvenes prisioneros, incluidos musulmanes y mujeres. Fue una imagen poderosa y visual, una declaración, una misión. Nunca antes un papa había lavado los pies de una mujer durante una celebración de Jueves Santo. Las directrices del Vaticano instruyen a los obispos a elegir a 12 hombres, como lo hizo Jesús, aunque se han hecho excepciones en algunas diócesis, incluida Buenos Aires. Si Francisco estaba haciendo una declaración, fue clara: las reglas y prácticas de la Iglesia son menos importantes que expresar amor y cuidado por otra persona, sin importar quién sea. El trabajo diario del obispo de Roma ha continuado bajo Francisco. Como sus predecesores, se reúne con dignatarios, celebra audiencias generales y dirige el rezo del Ángelus cada domingo. Pero, a diferencia de ellos, tomó una decisión radical desde el principio: rechazó los apartamentos papales y eligió vivir en la casa de huéspedes del Vaticano. Esto le permitió mantenerse conectado con lo que sucede en la base. Desde allí, comenzó a invitar sistemáticamente a empleados del Vaticano a celebrar la misa con él cada mañana. Benedicto XVI tenía una misa privada diaria en el Palacio Apostólico. Francisco celebra una misa diaria en la Casa Santa Marta, que es, a todos los efectos, un hotel dentro de la Ciudad del Vaticano. Emma McCarthy, parte del equipo de Radio Vaticana, asiste regularmente a estas misas a las 7 de la mañana y traduce las homilías del Papa al inglés. Estas misas diarias fueron la forma en que Francisco conoció a las personas que trabajan con él y para él en el Vaticano. También decidió hacer públicas estas homilías porque quiere que la gente sepa lo que tiene que decir. El padre Bernd Agincourt, quien dirige el departamento de lengua alemana en Radio Vaticana, está de acuerdo: es genial que la gente lea las homilías del Papa, pero no hay que leer demasiado en ellas. Son homilías, nada más y nada menos, pronunciadas en una misa sencilla, no un acto pontifical. Un Papa que habla el lenguaje del pueblo. Francisco es un Papa argentino que piensa no solo en español, sino en español argentino. Traduce dichos y expresiones de su español nativo al italiano, y luego deben ser traducidos al inglés de manera comprensible. Una mañana, habló sobre la necesidad de que los cristianos tengan alegría y evangelicen siendo un pueblo de alegría.
Advirtió contra ser cristianos con caras avinagradas, en italiano, faccia da peperoncino. En inglés, no puedes escribir caras avinagradas porque no tiene sentido, así que se traduce como caras agrias o caras de mala leche. A pesar de lo que se pueda perder en la traducción, estas homilías arrojan una luz enorme e íntima sobre Francisco y las cosas que más le preocupan como pastor: la práctica de la misericordia, la conversión personal y el discipulado. Francisco no solo se hace accesible a las personas, sino que también habla en un lenguaje que entienden. Esta nueva accesibilidad ha puesto mucha presión en la oficina de prensa del Vaticano. Antes de Francisco, había más previsibilidad, pero no siempre se traducía en buenas relaciones públicas. Durante los últimos años del pontificado de Juan Pablo II y todo el pontificado de Benedicto, la relación con los medios fue tensa. A medida que surgían crisis en el Vaticano, la burocracia se volvió defensiva, creando una relación antagónica con los medios. El padre Thomas Rosica, quien dirige la Fundación de Medios Católicos Salt and Light en Canadá, fue llamado a Roma por el padre Lombardi tras la renuncia de Benedicto para trabajar con los medios en inglés en nombre de la oficina de prensa de la Santa Sede. La estrategia fue simple: usar este momento como una oportunidad para enseñar, siendo veraces y caritativos, lo que está en el corazón del periodismo auténtico. Periodistas seculares de las principales cadenas del mundo agradecieron la honestidad. Rosica lo llama la alimentación de los 5,000, periodistas hambrientos que no esperaban mucho, pero encontraron una apertura y transparencia inesperadas. La revolución de la comunicación de Francisco. Francisco ha obligado al Vaticano a adaptarse para seguir su ritmo. El viejo dicho de que en el Vaticano nunca se habla sin un texto preparado no se aplica a este papa. Habla con claridad, a menudo y, lo más desafiante para el sistema antiguo, sin previo aviso. En su primer viaje internacional a Río de Janeiro, Brasil, para la Jornada Mundial de la Juventud, Francisco dio una entrevista de 80 minutos a los periodistas a bordo del avión de regreso a Roma. Entre los temas discutidos estaban el Banco del Vaticano, las mujeres en la Iglesia, la resistencia a la reforma dentro de la Curia y el infame lobby gay en el Vaticano, momento en el que dijo: si una persona es gay, busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarla? Cuando el avión aterrizó en Roma, las ondas de choque de esa declaración ya se habían sentido en todo el mundo. ¿Por qué esa frase en particular tuvo tanto impacto? Porque es simple, son 5 palabras en un lenguaje claro que todos entienden. Tiene ramificaciones más allá del incidente específico del que hablaba. Los debates sobre la enseñanza de la Iglesia sobre la homosexualidad, tal como se establece en el Catecismo Oficial, han sido intensos, especialmente por la condena de los actos homosexuales como intrínsecamente desordenados. Muchos han malinterpretado este lenguaje como aplicable a la orientación homosexual en general. Curiosamente, Francisco hizo referencia al catecismo inmediatamente después de su comentario «¿Quién soy yo para juzgar?», destacando la frase menos conocida que dice que las personas homosexuales deben ser aceptadas con respeto, compasión y sensibilidad, y que se debe evitar cualquier signo de discriminación injusta hacia ellas. Para Alison Smith y muchos otros, este cambio de énfasis cambia drásticamente la conversación. No es alguien agobiado por la teología o la visión académica de la Iglesia, es un hombre que dice lo que cree de manera directa. Su mensaje de inclusión está en el núcleo de lo que la Iglesia quiere representar, pero no ha podido por diversas razones. Entrevistas reveladoras. 2 meses después, Francisco sorprendió nuevamente con una entrevista de 12,000 palabras con el jesuita Antonio Spadaro, extremadamente sincera y personal, publicada simultáneamente por revistas jesuitas de todo el mundo el 19 de septiembre. En América del Norte, la tarea recayó en el padre Matt Malone y su equipo en la revista América. La idea surgió poco después de la elección de Francisco, cuando el editor James Martin la propuso a Malone, quien luego se comunicó con Spadaro.
Compilaron preguntas y se acercaron a fuentes cercanas al Papa. Francisco aceptó de inmediato. La entrevista tomó una dirección muy diferente a la esperada. Fue el Papa quien personalizó la entrevista, viendo la oportunidad de hablar directamente a la gente en los bancos de la Iglesia en un lenguaje que pudieran entender. La entrevista se envió a 5 medios: CNN, Associated Press, The New York Times, Catholic News Service y The Wall Street Journal, quienes la publicaron a las 11 del día de su lanzamiento. El artículo de The New York Times fue el primero en volverse viral, en parte porque destacó un comentario específico, que la Iglesia ha estado obsesionada con la anticoncepción, el aborto y el matrimonio homosexual. Esto sorprendió a muchos, no porque no lo sintieran, sino porque un papa lo dijo tan directa y sinceramente. Para los católicos y aquellos que entienden la Iglesia, la entrevista fue un vistazo a la mente y el corazón de Francisco. «Soy un pecador», dijo, es la descripción más precisa. Su imagen favorita de la Iglesia es el pueblo de Dios, y dijo que pensar con la Iglesia no significa pensar con la jerarquía. Admitió que su forma autoritaria de tomar decisiones había causado problemas en su ministerio pasado y que ahora quiere una consulta real, no ceremonial. La primera reforma en la Iglesia, dijo, debe ser una actitud de misericordia. Sobre las mujeres, dijo que el genio femenino es necesario donde se toman decisiones importantes. Incluso confesó que, aunque ama la adoración eucarística, a menudo se distrae o se queda dormido mientras reza. El manifiesto de Francisco, Evangelii Gaudium. El documento más autoritativo que Francisco ha publicado es la carta encíclica Lumen Fidei, pero fue principalmente obra de Benedicto, quien renunció antes de que pudiera publicarse. El mundo tuvo que esperar un documento propio de Francisco. En el verano de 2013, Francisco se reunió con miembros de la Oficina del Sínodo en el Vaticano, que organiza reuniones internacionales de obispos cada pocos años. El Sínodo de octubre de 2012 había discutido la nueva evangelización, y para junio, la Oficina del Sínodo había redactado un documento final llamado Exhortación Apostólica. La práctica durante años ha sido que el Papa basara su exhortación en las deliberaciones del Sínodo. Francisco no lo hizo, dijo, gracias, voy a escribir mi propio documento. Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, es el manifiesto de Francisco, un documento extenso que describe su sueño para la Iglesia Católica. Tiene un estilo diferente a cualquier cosa vista de los papas anteriores. Publicarlo como una exhortación apostólica significa que la visión y el estilo de Francisco ahora son oficialmente parte del magisterio de la Iglesia. Propone una transformación fundamental de la Iglesia, pasando de una actitud de autopreservación a una de alcance misionero. El núcleo del mensaje es que Dios nos ama, que todos somos pecadores, pero estamos abrazados por ese amor y debemos compartirlo. Crítica al sistema económico global. Ninguna parte de la exhortación generó más atención o debate que la crítica mordaz de Francisco a la economía capitalista global. En el párrafo 54, escribió que algunas personas continúan defendiendo teorías de derrame que asumen que el crecimiento económico, alentado por un mercado libre, inevitablemente logrará mayor justicia e inclusión en el mundo. Según Francisco, esto nunca ha sido confirmado por los hechos. Sobre la creciente disparidad entre ricos y pobres, escribió que este desequilibrio es el resultado de ideologías que defienden la autonomía absoluta del mercado y la especulación financiera, rechazando el derecho de los estados a ejercer cualquier forma de control. Charles Clark, economista y asesor de la misión de la Santa Sede en las Naciones Unidas, aplaude a Francisco por presentar una crítica basada en evidencias de la realidad económica global. No está proponiendo una nueva teoría económica, sino señalando que decenas de millones de personas están siendo excluidas, y la ideología detrás de quienes no quieren cambiar es que los mercados lo resolverán. Si los mercados lo resolvieran, habría pleno empleo, y el Papa no tendría que señalar la exclusión.
Un papa para los pobres y los refugiados. La Iglesia siempre ha sido defensora de los pobres, pero para Francisco, la conexión es personal. Esto lo llevó a la isla de Lampedusa, puerta de entrada a Europa para miles de refugiados africanos que huyen de la pobreza, la guerra y la persecución. Muchos de los botes precarios se hunden antes de llegar. En lugar de ser un medio de esperanza, dijo el Papa, estos botes son un medio de muerte. El mensaje de Francisco resuena con personas como el Dr. Philip Berger, cofundador de Médicos Canadienses para el Cuidado de Refugiados. Está de acuerdo con la globalización de la indiferencia de Francisco, mostrando al mundo que los refugiados no son entidades subhumanas que podemos ignorar. Al llamar la atención sobre la crisis mundial de refugiados, Francisco también desafió una nueva xenofobia en los países más ricos, llevando ese debate a la superficie. Un papa para el mundo. Por cualquier poder que creas que llevó a Francisco a la cátedra de San Pedro, él encarna un mensaje particularmente relevante para este momento en la historia humana. Está claro que este es un papa no solo para la Iglesia católica, sino también para el mundo entero. Sin embargo, la pregunta más apremiante para el nuevo papa ha sido interna: ¿cómo limpiar el desastre en la burocracia del Vaticano? Antes del cónclave, se sugirió crear una comisión de cardenales de todo el mundo con acceso directo al Papa para proporcionarle información que a menudo no llegaba. El Consejo de Cardenales, llamado C8 o G8, es una institución importante, con cardenales que representan al mundo. El Papa se ha reunido con ellos con frecuencia, y en un ambiente relativamente informal, las cosas se dicen y se hacen mucho más rápido que antes. Reformas en el Vaticano. Francisco está ansioso por internacionalizar el gobierno central de la Iglesia y poner a la curia al servicio de las diócesis y de la Iglesia universal. Esto representa un gran cambio cultural. No tiene miedo de nada, quiere hacer la Iglesia más colegial y es capaz de tomar decisiones a pesar de recibir consejos contradictorios. Por ejemplo, el Banco del Vaticano, plagado de escándalos, ha sido un foco de reforma. En su primer año, Francisco creó una comisión para informarle directamente sobre sus actividades, renovó el grupo de cardenales que lo supervisan y creó una nueva secretaría para supervisar todas las finanzas del Vaticano, liderada por el cardenal australiano George Pell, un crítico abierto de los errores del Vaticano. Abordando el abuso sexual. Nada ha dañado más la imagen o la credibilidad de la Iglesia que el abuso de menores por parte de clérigos y el encubrimiento posterior por parte de obispos y el Vaticano. El cardenal O'Malley, con un sólido historial en este tema en Boston, fue elegido por Francisco para liderar una nueva comisión sobre el asunto. Uno de los mayores desafíos es asegurar que todas las conferencias episcopales del mundo tengan políticas para proteger a los niños y responder cuando surjan problemas. Sin buenas políticas, se improvisa, lo que lleva a errores que dañan a muchas personas y a la Iglesia. Un papa del Concilio Vaticano II. El padre John O'Malley, historiador de la Iglesia y experto en el Concilio Vaticano II, ve a Francisco como un papa del concilio. Aunque es el primer papa en 50 años que no participó en el concilio, esto le da una ventaja, lo libera de las batallas internas sobre lo que el concilio dijo e hizo. El concilio, dice O'Malley, fue un concilio de alcance y reconciliación, y Francisco encarna su espíritu. En su discurso de apertura del concilio en 1962, el Papa Juan XXIII quiso que la Iglesia se mostrara como la madre amorosa de todos, benigna, paciente, llena de misericordia y bondad. Francisco hace lo mismo, preguntando cómo ser papa, cómo ser cristiano, cómo ser católico. ¿Reversible o irreversible? ¿Es posible que los cambios de Francisco sean revertidos? Todo puede revertirse, pero hay un impulso tremendo detrás de Francisco. Si algo le sucediera, los cardenales estarían bajo una enorme presión para elegir a alguien que continúe este impulso. La mayoría de las personas, católicas y no católicas, aman el estilo de Francisco,
pero no todos están a bordo. Hay un murmullo de una minoría que no está en desacuerdo con lo que hace, sino con lo que perciben que está deshaciendo. Algunos están preocupados porque no están firme en temas como el matrimonio o el aborto, aunque no ha cambiado ninguna doctrina. Francisco prioriza la evangelización sobre la catequesis, lo que genera ansiedad en algunos sectores que temen que las enseñanzas de la Iglesia sean malinterpretadas. El efecto Francisco. Para una institución que mide el cambio en siglos, mucho ha sucedido en muy poco tiempo. Es como abrir las puertas de San Pedro de par en par, dejando entrar el sol y el viento. Francisco avanza sin temor, dando testimonio del Evangelio de la misericordia y el amor a través de palabras, y más importante, de acciones. Pero la responsabilidad no es solo suya. La Iglesia debe construir sobre esa credibilidad. Francisco es el titular, pero la sustancia de la historia está en lo que sucede en las parroquias, en las bases. Como escribió Benedicto XVI, ser cristiano no es el resultado de una elección ética o una idea elevada, sino del encuentro con un evento, una persona, que da a la vida un nuevo horizonte y una dirección decisiva. En su manera simple y humilde, Francisco está facilitando ese encuentro. El efecto Francisco es solo el comienzo. El 21 de abril de 2025, el mundo entero se detuvo en un instante de profunda conmoción. Desde el corazón del Vaticano, resonó un anuncio solemne que estremeció a millones de personas. El Papa Francisco, el 266º sucesor de San Pedro, había partido de este mundo. A los 88 años, Jorge Mario Bergoglio, un hombre cuya vida estuvo marcada por la sencillez, la compasión y un coraje inquebrantable, cerró los ojos para siempre en la casa Santa Marta, rodeado por aquellos que lo amaron y sirvieron con devoción. Ese lunes de Pascua, un día destinado a la celebración de la resurrección y la esperanza, se transformó en un momento de luto para la Iglesia católica y para innumerables fieles dispersos por todos los rincones del planeta. Pero, ¿quién fue realmente el Papa Francisco? ¿Por qué su fallecimiento desató una ola de emociones que trascendió los muros de la Iglesia? ¿Qué legado deja en un mundo fracturado, desesperado por encontrar sentido, unidad y esperanza en medio de tantas tormentas? En este relato, nos embarcaremos en un viaje para explorar la vida extraordinaria de este hombre excepcional, desde sus humildes orígenes en las calles de Buenos Aires hasta su papel como líder espiritual de millones de personas en todo el mundo. Analizaremos los desafíos que enfrentó con su salud, los momentos clave que definieron su pontificado, las circunstancias que rodearon su muerte y las profundas lecciones que nos legó. Prepárense para sumergirse en una historia inspiradora de fe, resiliencia y humanidad, la historia de un pastor que redefinió lo que significa ser papa en el siglo XXI, un guía que tocó corazones y transformó vidas con su mensaje de amor y fraternidad. Comencemos desde el principio, desde las raíces de un hombre que cambiaría para siempre el rumbo de la Iglesia católica. Los orígenes de Jorge Mario Bergoglio. Jorge Mario Bergoglio nació el 17 de diciembre de 1936 en el vibrante barrio de Flores, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Hijo de inmigrantes italianos, Mario y Regina Bergoglio, creció en una familia humilde pero profundamente unida, impregnada de una fe católica que marcaría su vida. Su padre, un contador dedicado, y su madre, una ama de casa entregada a sus hijos, le inculcaron valores fundamentales: el trabajo duro, el respeto por los demás y una solidaridad inquebrantable con los más necesitados. En una Argentina en constante transformación, azotada por crisis económicas y cambios políticos tumultuosos, el joven Jorge aprendió desde temprana edad a mirar con compasión a aquellos que sufrían a su alrededor. Sus días transcurrían en las calles bulliciosas de Flores, donde jugaba al fútbol con sus amigos, se deleitaba escuchando tangos y soñaba con convertirse en químico, un sueño que parecía trazar un camino claro para su futuro. Sin embargo, un acontecimiento inesperado cambiaría el curso de su vida para siempre. A los 17 años, durante una confesión en una iglesia de su barrio,
Jorge experimentó un encuentro profundo con Dios, una experiencia que él mismo describiría más tarde como una gracia inesperada que lo envolvió y transformó. Ese momento, sencillo pero de una intensidad espiritual abrumadora, encendió en él una vocación que no podía ignorar. Decidió dejar atrás sus planes mundanos y consagrar su vida al servicio de Dios. En 1958, con tan solo 21 años, ingresó en la Compañía de Jesús, los jesuitas, una orden religiosa conocida por su rigor intelectual y su compromiso con la justicia social. Su formación fue ardua y completa. Estudió filosofía, teología y enseñó literatura en colegios jesuitas, enriqueciendo su mente y espíritu. Pero fue en los barrios marginales de Buenos Aires, entre los pobres y los olvidados, donde Jorge encontró su verdadera vocación. Allí, escuchando las historias de los más vulnerables, compartiendo sus luchas y reconociendo la presencia de Cristo en sus rostros, forjó los cimientos de lo que sería su futuro pontificado. El ascenso en la Iglesia. Con el tiempo, Jorge Mario Bergoglio ascendió en las filas de la Iglesia argentina. En 1992, fue nombrado obispo auxiliar de Buenos Aires, y en 1998 asumió el cargo de arzobispo de la ciudad. Desde el principio, su estilo de liderazgo se destacó por su simplicidad y cercanía con el pueblo. Rechazó los lujos tradicionales asociados con su cargo, optando por viajar en autobús y vivir en un modesto apartamento en lugar de un palacio episcopal. En 2001, el Papa Juan Pablo II lo elevó al rango de cardenal, y su influencia comenzó a resonar más allá de las fronteras argentinas. Su voz, marcada por la claridad y la empatía, se convirtió en un faro de esperanza dentro de la Iglesia mundial. Sin embargo, nada lo había preparado para el destino que lo aguardaba en 2013. El 13 de marzo de 2013, el mundo conoció a un nuevo papa. Tras la sorprendente renuncia de Benedicto XVI, el cónclave eligió a Jorge Bergoglio, quien apareció en el balcón de la Basílica de San Pedro bajo un cielo cubierto de nubes y lluvia. Su elección fue histórica. Tomó el nombre de Francisco, en honor a San Francisco de Asís, el santo de la pobreza, la paz y el amor por la creación. Fue la primera vez que un papa eligió ese nombre, la primera vez que un jesuita, un no europeo y un argentino ascendían al trono de Pedro. Desde sus primeras palabras, Francisco cautivó al mundo. «Hermanos y hermanas», dijo con una humildad que conmovió a la multitud, pidiéndole a la gente que rezara por él mientras inclinaba la cabeza en un gesto de profunda sencillez. Ese momento marcó el tono de su pontificado, un papa cercano al pueblo, decidido a romper con los fastos del pasado y comprometido con reformar una iglesia que enfrentaba múltiples crisis. Un pontificado transformador. Durante los 12 años de su pontificado, Francisco lideró una revolución silenciosa pero poderosa. Su mensaje se centró en la misericordia, la inclusión y la justicia social, principios que guiaron cada una de sus acciones. Publicó encíclicas fundamentales, como Laudato Si, en 2015, un llamado urgente a proteger nuestra casa común, el planeta Tierra, frente a la crisis ambiental. Criticó con firmeza el capitalismo desenfrenado, defendió los derechos de los migrantes y abrió debates sobre temas delicados, como la acogida de las personas divorciadas o de la comunidad homosexual dentro de la Iglesia. Sus gestos hablaron tan alto como sus palabras. Lavó los pies de prisioneros, visitó campos de refugiados y denunció las desigualdades con una valentía que desafió a los poderosos. Cada acción reflejaba su visión de una iglesia como un hospital de campaña, dedicada a sanar las heridas de un mundo roto. Sin embargo, su enfoque no estuvo exento de controversias. Algunos sectores conservadores dentro de la Iglesia lo acusaron de debilitar la doctrina tradicional, mientras que los progresistas esperaban reformas aún más audaces. Francisco, con su característico pragmatismo, navegó estas tensiones promoviendo el diálogo y la escucha como caminos hacia la unidad. A nivel internacional, se consolidó como un constructor de puentes.
facilitó el histórico acercamiento entre Estados Unidos y Cuba en 2014, se reunió con líderes musulmanes y ortodoxos, y llevó su mensaje de paz a zonas de conflicto como Irak y Sudán del Sur. Sus viajes apostólicos, a menudo a países olvidados por el mundo, reforzaron su imagen como el Papa del pueblo, un líder que no temía caminar junto a los más necesitados. Los desafíos de la salud. A pesar de su incansable labor, la salud de Francisco fue un desafío constante durante su pontificado. Desde su elección a los 76 años, era consciente de que su tiempo como papa estaría limitado por sus condiciones físicas. En su juventud, en 1957, una grave infección lo obligó a someterse a una operación que le extirpó parte de su pulmón derecho, dejándolo con una capacidad respiratoria reducida. A esto se sumaron problemas de movilidad, como ciática y dolores crónicos en las rodillas, que lo obligaron a usar un bastón y eventualmente una silla de ruedas. En los últimos años de su pontificado, su salud se convirtió en una preocupación global. En noviembre de 2023, canceló un viaje a los Emiratos Árabes Unidos debido a una gripe y una inflamación pulmonar. Los inviernos húmedos y fríos de Roma exacerbaron sus infecciones respiratorias, y en 2024 fue internado varias veces por bronquitis. El momento más crítico llegó en febrero de 2025. El 14 de febrero, Francisco ingresó al Hospital Gemelli de Roma con una bronquitis severa. 4 días después, los médicos diagnosticaron una neumonía bilateral, una infección grave que afectaba a ambos pulmones. Durante 38 días, el mundo contuvo el aliento mientras el Papa luchaba por su vida. Según un informe de The Guardian, los médicos llegaron a considerar la posibilidad de suspender los tratamientos debido a la gravedad de su estado. Sin embargo, fiel a su espíritu resiliente, Francisco logró superar la crisis y abandonó el hospital el 23 de marzo de 2025. A pesar de esta dura prueba, se negó a detenerse. El 20 de abril de 2025, domingo de Pascua, apareció en la plaza de San Pedro, saludando a los fieles desde el papamóvil. Esa imagen, llena de fuerza y cercanía, sería la última que el mundo tendría de él. El último adiós. El 21 de abril de 2025, a las 7:35 de la mañana, el Papa Francisco falleció serenamente en su residencia en la Casa Santa Marta, en el Vaticano. Tenía 88 años. Ese lunes de Pascua, un día de celebración espiritual, se convirtió en un momento de duelo universal. A las 9:45, el cardenal Kevin Farrell, camarlengo de la Cámara Apostólica, anunció oficialmente la noticia a través de Vatican Media. El Santo Padre Francisco ha regresado a la casa del Padre, declaró con la voz quebrada por la emoción. Las campanas del Vaticano resonaron, y la noticia se propagó como un eco por todo el mundo, tocando corazones de creyentes y no creyentes por igual. Los detalles de su fallecimiento confirmaron que su frágil salud finalmente cedió. Tras años de batallas contra infecciones respiratorias y una reciente neumonía que lo dejó debilitado, su cuerpo no pudo resistir más. Sin embargo, hasta el último instante, Francisco permaneció fiel a su esencia. Murió en la sencilla Casa Santa Marta, lejos de los lujos del Palacio Apostólico, que siempre había rechazado. Su partida, ocurrida en un lunes de Pascua, adquirió un significado profundamente simbólico. Para los cristianos, la Pascua representa la resurrección, la victoria de la vida sobre la muerte. Francisco, quien a menudo habló de la muerte como un paso hacia la comunión con Dios, pareció elegir un momento cargado de esperanza para su despedida. Antes de su muerte, Francisco había expresado un deseo claro: quería unas exequias simples, centradas en la fe en el Cristo resucitado. En abril de 2024, aprobó una revisión de los ritos funerarios pontificios, supervisada por el arzobispo Diego Rabelli. A diferencia de las ceremonias tradicionales, que resaltaban la grandeza del pontífice,
Francisco deseaba que su despedida reflejara su identidad como pastor y discípulo. En los días posteriores a su fallecimiento, el Vaticano se preparó para unas exequias históricas. El cuerpo del Papa fue expuesto en la Basílica de San Pedro, donde millones de fieles acudieron a rendirle homenaje. Su ataúd, de madera sencilla y sin adornos, encarnó su mensaje de humildad. La misa funeral, presidida por el decano del Colegio Cardenalicio, fue un momento de unidad, reuniendo a líderes religiosos, políticos y fieles de todas las procedencias. Un legado imborrable. Más allá de los ritos, el legado de Francisco domina los corazones y las mentes. Durante 12 años, transformó la Iglesia católica, haciéndola más abierta, compasiva y atenta a los clamores de los pobres y del planeta. Sus palabras sobre la ecología, la justicia y la misericordia siguen resonando con fuerza. Abogó incansablemente por los migrantes, criticando políticas migratorias restrictivas, como las de la administración Trump, según reportó CNN. Su fallecimiento fue descrito como una pérdida inmensa por el presidente de Timor Oriental, José Ramos Horta, en declaraciones a Reuters. Estas reacciones reflejan el impacto global de su liderazgo, que trascendió fronteras y credos. Su muerte marca el comienzo de una nueva era para la Iglesia. El cónclave para elegir a su sucesor se perfila como un momento decisivo. ¿Quién continuará su obra? ¿Cómo navegará la Iglesia en un mundo dividido por conflictos, desigualdades y desafíos éticos? Estas preguntas permanecen abiertas, pero una cosa es cierta: Francisco dejó una huella imborrable. Sus encíclicas, sus gestos de compasión y sus llamados a la fraternidad universal seguirán inspirando a generaciones. Demostró que un líder espiritual puede ser a la vez profeta y servidor, reformador y consolador, un faro de esperanza en tiempos de oscuridad. El eco de Francisco. El Papa Francisco ya no está entre nosotros, pero su espíritu sigue vivo. En los corazones de los fieles, en las acciones de quienes luchan por la justicia, en los susurros de las oraciones que se elevan en todo el mundo, su mensaje perdura: sean puentes, no muros. En este 21 de abril de 2025, dijimos adiós a un hombre que encarnó la esperanza, la simplicidad y el amor incondicional. Gracias, Santo Padre, por mostrarnos lo que significa ser verdaderamente humano. Que tu descanso sea tan luminoso como la vida que viviste, una vida dedicada a iluminar el camino de los demás con la luz de la fe, la bondad y la humildad. Mientras el mundo llora la partida del Papa Francisco el 21 de abril de 2025, su legado se alza como un faro de inspiración, un recordatorio de que la fe, la humildad y el compromiso con los demás pueden transformar incluso los tiempos más oscuros. Su vida y su pontificado no solo dejaron una marca indeleble en la Iglesia católica, sino que también resonaron en personas de todas las creencias y orígenes, desde los líderes mundiales hasta los más humildes de los marginados. Pero, ¿cómo continuará su influencia en los años venideros? ¿Qué significa su mensaje para un mundo que enfrenta desafíos sin precedentes, desde el cambio climático hasta la polarización social y las desigualdades crecientes? Francisco fue mucho más que un líder religioso, fue un símbolo de esperanza en una era de incertidumbre. Su capacidad para conectar con las personas, independientemente de su fe o estatus social, radica en su autenticidad. Nunca se presentó como alguien inalcanzable o superior. En cambio, se mostró como un hermano, un amigo, un compañero de viaje en la búsqueda de sentido. Sus palabras, como las pronunciadas en su encíclica Fratelli Tutti en 2020, siguen siendo un llamado urgente a la fraternidad universal, a construir un mundo donde nadie sea dejado atrás. Este mensaje, profundamente arraigado en los valores del Evangelio, trasciende las barreras religiosas y culturales, ofreciendo una brújula moral para enfrentar los desafíos del siglo XXI. Uno de los aspectos más destacados de su legado es su enfoque en la justicia social y ambiental. En Laudato Si,
Francisco no solo llamó a proteger el medio ambiente, sino que también vinculó la crisis ecológica con la pobreza, señalando que los más afectados por el cambio climático son los más pobres del mundo. Este enfoque integral, que conecta la dignidad humana con la salud del planeta, ha inspirado movimientos globales, desde activistas ambientales hasta organizaciones humanitarias. En los años posteriores a su muerte, es probable que su visión siga guiando esfuerzos para combatir el calentamiento global, promover energías renovables y garantizar que las políticas internacionales prioricen a los más vulnerables. Además, Francisco redefinió el papel del papado en el escenario global. Su diplomacia de la cercanía, como la llamó, lo llevó a tender puentes en lugares donde otros no se atrevieron. Sus encuentros con líderes de otras religiones, como el gran imán de Al-Azhar en Egipto o el patriarca ortodoxo de Constantinopla, promovieron un diálogo interreligioso que fortaleció la coexistencia pacífica en un mundo a menudo dividido por el extremismo. Su visita a Irak en 2021, en medio de tensiones y conflictos, fue un testimonio de su valentía y su creencia en que la paz es posible incluso en los contextos más difíciles. Estas iniciativas no solo dejaron una impresión duradera, sino que también establecieron un modelo para futuros líderes religiosos. El diálogo, la empatía y la acción concreta son herramientas poderosas para sanar un mundo herido. En el ámbito de la Iglesia, el impacto de Francisco será objeto de debate durante décadas. Su énfasis en la misericordia sobre el rigor doctrinal abrió puertas para que muchos, que se sentían excluidos, encontraran un lugar en la comunidad católica. Sin embargo, también generó tensiones con sectores tradicionales que temían una erosión de los principios fundamentales. El próximo cónclave, que elegirá al sucesor de Francisco, será un momento crucial para determinar si la Iglesia continuará por el camino de la apertura y la reforma que él trazó o si optará por un enfoque más conservador. Independientemente del resultado, las semillas que Francisco plantó, la inclusión, la escucha y la atención a los márgenes, seguirán germinando en comunidades parroquiales, movimientos laicos y seminarios de todo el mundo. Para los fieles y los admiradores de Francisco, su muerte no es el final, sino el comienzo de una nueva etapa en la que su espíritu seguirá vivo a través de las acciones de quienes se inspiraron en él. En las periferias de las grandes ciudades, donde los pobres luchan por sobrevivir, su mensaje de solidaridad continuará motivando a voluntarios y organizaciones. En las aulas, sus enseñanzas sobre la ecología y la justicia social formarán parte de los currículos, educando a las nuevas generaciones. En los corazones de aquellos que alguna vez escucharon sus palabras o presenciaron sus gestos, como cuando abrazó a un enfermo o consoló a una víctima de la guerra, su ejemplo de humanidad permanecerá como una fuente de fortaleza. En este sentido, el Papa Francisco no solo fue un líder de su tiempo, sino un profeta para el futuro. Nos enseñó que la verdadera grandeza reside en la humildad, que el poder más transformador es el amor y que la fe, cuando se vive con autenticidad, puede mover montañas. Mientras el Vaticano se prepara para el cónclave y el mundo reflexiona sobre el vacío que deja su partida, una certeza permanece: el legado de Francisco no se desvanecerá. Sus palabras, sus gestos y su vida seguirán siendo un faro de luz en un mundo que anhela esperanza. Así, en este 21 de abril de 2025, no solo decimos adiós a un papa, sino que celebramos la vida de un hombre que nos mostró el rostro de Dios en los rostros de los pobres, los olvidados y los que sufren. Que su alma descanse en la paz eterna, y que su mensaje continúe guiándonos hacia un mundo más justo, más compasivo y más humano. Gracias, Papa Francisco, por ser un puente hacia un futuro mejor.